Amigos televidentes, de vuelta en este su espacio Cerrando la Noche y vamos a conversar con el invitado que tenemos en el día de hoy, dirigente político, economista y sobre todo pues amigo de este espacio Cerrando la Noche. Y después de todos estos días, después de lo que ocurrió en el día de ayer, creo que escucharlo a él, oír sus palabras, sobre todo que es un dirigente político de larga data, con una vasta experiencia, yo creo que es importante conversar con él. Vamos a dar las buenas noches al ingeniero Guillermo Carán, economista y dirigente político. Buenas noches, don Guillermo. Bueno, gracias por esa presentación. Sí, don Guillermo, yo creo que como decía en un artículo del presidente Leonel Fernández, el día de ayer ha marcado todo, ha cambiado el rumbo de la República Dominicana. ¿Cree usted que la decisión del día de ayer tomado por el Congreso de la República y tal vez los sueños o aprestos de sectores de apostar a una reelección del presidente Danilo Medina, otros apostando al Tribunal Constitucional para buscar un bajadero que le permita una repostulación, otros también dicen que lo que pasó en el día de ayer, pues impugnarlo a través del Tribunal Constitucional? Son muchas cosas. ¿Qué opina don Guillermo Carán, una persona con una vasta experiencia político, que ha visto muchos gobiernos pasar, ha sido parte de gobierno, ha sido parte funcionario? ¿Qué dice su ojo crítico, su ojo político sobre el momento actual que vive la República Dominicana? Bueno, yo creo que como he sostenido, lo que ha pasado ayer, en culminación de una especie de crónica de una muerte anunciada, va a acentuar el enrarecimiento del clima político, va a aumentar el estado de zozobra política que en la sociedad dominicana, que por supuesto le va a quitar tranquilidad para enfrentar los problemas fundamentales que tenemos los dominicanos, con miras a mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Porque veo varias aristas. En primer lugar, todo apunta a la posibilidad de enfrentar un conflicto constitucional, un conflicto de poderes. Ya el grupo del presidente Leonel Fernández ha anticipado que va a someter un recurso de inconstitucionalidad de la ley. Pero además, ya la Junta Central Electoral había advertido que la posibilidad de un complicado proceso administrativo y presupuestario. De hecho, en el día de hoy se emitió una declaración que anunciaba que la Junta Central Electoral ya está reunida para preparar el presupuesto porque debe reglamentarse. Un ingrediente que no se ha ponderado debidamente es que, bueno, los partidos tienen la facultad de elegir, porque no se han universalizado las primarias abiertas, pero hay la posibilidad de que cada partido con un método diferente. Entonces, ¿qué hará la Junta? Se supervisará métodos diferentes. Yo no conozco el texto final de la ley, qué palabra dice, si fiscalizará, supervisará o administrará, porque sería un proceso complicado. Todo eso, por supuesto, y en un contexto de 26 agrupaciones políticas que participaron en las pasadas elecciones. Y las que se sumen. Y las que se sumen, porque hay varias allá que incluso hablan de que tienen un porcentaje arrasador en las encuestas, ¿no? Pero entiendo que todo eso va a crear un conflicto de poderes y que va a tomar años. O sea, ¿qué va a decidir el Tribunal Constitucional? No se sabe. ¿Qué va a pasar cuando los partidos escojan sus métodos? Además de todo lo complicado que es el proceso electoral, que está visualizado con unas elecciones en febrero municipales, las nacionales en mayo y una eventual segunda vuelta, que en este escenario actual parece más inminente que en otros tiempos. Súmele a eso que posiblemente ese conflicto de carácter jurídico va a coincidir posiblemente con el proceso de selección de nuevos jueces en el Tribunal Constitucional. Bueno, así es. Yo creo que todo esto puede culminar en un reverbero institucional muy peligroso, porque incluso aquí, aunque está amainada la posibilidad de que hijos de las tinieblas se aprovechen de los reperperos, pero siempre hay
pescadores que quieren pescar en aguas revueltas. Y mal que bien, nosotros tenemos 52 años de alternabilidad, vamos a tener 54 en el año 2020, que ha permitido un régimen de libertades públicas, a veces excedidas, a veces limitadas, pero que en sentido general se pudiera afirmar que hemos endosado el menos imperfecto de todos los sistemas políticos, que es la democracia. Así que yo entiendo que es una situación delicada, que incluso esta ley puede inducir una recomposición importante en el esquema político, en la ecuación política, porque los partidos opositores, entre comillas, han quedado muy en entredicho, sobre todo con esos cambios repentinos a última hora. Por ejemplo, oigo mi partido decir que el Partido Reformista, que siempre nosotros hemos abogado y está en nuestros estatutos, y es verdad, pero ¿por qué no lo hicimos antes? ¿Por qué incluso alimentamos un bloque opositor que hizo causa común contra las primarias abiertas y ahora de repente la cambiamos? En el PRM oigo con mucha sorpresa algo que ustedes citaron en la introducción del programa, que es mejor algo que nada, como si no hubiera nada. Y nos hemos olvidado que tenemos 52 años con yo no sé cuántos procesos electorales, que con una ley electoral que ha dado resultados ejemplares. Aquí ha habido presidentes de la Junta Central Electoral que están en un sitial de respeto en la sociedad dominicana. Tenemos un Manuel Cerda, tenemos el caso de César Estrella Sadalá. Esa es la estrella, ¿eh? Se fue el que le recuperó la confianza al sistema electoral dominicano, claro, después de la crisis de 94. Con las leyes vigentes, y tenemos una ley vigente que nadie me puede decir que esa ley es mala. Pues esa ley podrá ser incompleta, pero esa ley contiene, por ejemplo, disposiciones importantes con relación al financiamiento de los partidos, con relación al uso de los espacios de los medios de comunicación para equiparar las ofertas electorales, e incluso le da una facultad reglamentaria a la Junta que, bueno, si la Junta no la ha querido utilizar es porque no ha querido, pero si la utilizara, evidentemente hubiéramos tenido mejores ejemplares, mejores elecciones que las que hemos tenido, y hemos tenido elecciones muy buenas, que incluso los partidos, los gobernantes de turno han perdido las elecciones en contra de lo que se creía que en República Dominicana nunca se había llegado a un nivel de institucionalidad que permitiría desplazar un gobernante en el poder. Y yo aprovecho la ocasión para recordar que Leónel Fernández quiso ser candidato en el 2012 y no pudo, que Hipólito Mejía quiso ser presidente en el 2004 y no pudo, que mi líder Balaguer quiso ser candidato fue candidato en el 78 y perdió, porque hubo un organismo electoral que se plantó y partió de una serie de legislaciones que luego fueron mejoradas. Entonces me extraña mucho oír del PRM, que en aquel tiempo era el mismo PRD, que critica como que no hay nada. Me recuerda a Unamuno, como que que decía que para el presente la prehistoria, el pasado es prehistoria, y no es así, pasado es pasado. Y por supuesto todo esto se hace para justificar un cambio abrupto de posición que a mi juicio va a enrarecer la democracia. Yo creo que el PRM y el PRCC tienen mucho que hacer para demostrarle a la ciudadanía que son opositores, porque han hecho causa común con las intenciones del presidente Medina. Y que conste que yo me opongo a las primarias abiertas con la particularidad de que un presidente sea candidato y sobre todo un presidente que esté basándose su gestión gubernamental con una dosis elevada de clientelismo y de populismo, que utiliza los recursos públicos para financiar la burocracia y los subsidios, con lo cual piensa garantizarse un número de votos para justificar una modificación constitucional que le permita repostularse. Yo he dicho en más de una ocasión que yo particularmente, yo simpatizo con las primarias abiertas, pero la veo como un proceso que tiene que pasar primero por la consolidación del sistema de partidos y de nuestras instituciones, porque al margen de eso, entiendo que
perfectamente sirve para beneficiar al que está en el poder. Claro, porque no se han tomado las precauciones del lugar. Por ejemplo, el propósito general de las primarias abiertas es hacer mejorar el sistema de partidos para perfeccionar y hacer más sostenible la democracia. ¿Y tú crees que Mayor participación a la gente. Sí, la perfectibilidad de la democracia. ¿Y tú crees que con un presidente que gobierna sobre la base del clientelismo y el populismo y el populismo son los adversarios, los enemigos fundamentales de la perfectibilidad de la democracia? Es lo que no permite que la democracia se acentúe cada vez mejor en nuestro país, y por eso se ha deteriorado. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, se hubieran tomado previsiones como la que yo creo que todavía es salvable. Tenemos un presidente que quiere ser candidato, que tiene necesidad de ser candidato, nosotros reconocemos eso. Pero bueno, si el presidente dejara de ser candidato o el candidato dejara de ser presidente, ya estaríamos evitando que se utilicen los recursos públicos para favorecer un candidato en un proceso electoral con primarias abiertas. Y antes que ustedes me lo pregunten, me voy a poner adelante, porque se puede decir que alguien pudiera preguntar que bueno, pero que mi líder, Balaguer, era también populista y eleccionista. Pero hay una gran diferencia entre el populismo balaguerista y el actual. El populismo balaguerista era indiscriminado, no se sabía a quién le daban las muñecas y las bicicletas, por ejemplo. En cambio ahora los subsidios, la burocracia hipertrofiada, sí se tienen registrados y se pueden hacer un cotejo. Y hay una maquinaria PLDista para garantizar que el que tiene subsidio y el que tiene empleo público vaya a votar por el candidato preferido por el gobierno. Entonces yo entiendo que toda esta situación ha empañado, ha revestido a la oposición o de ingenuidad o de irresponsabilidad, que a mi juicio tiene que ser borrada, porque para que haya un buen gobierno en la democracia dominicana tiene que haber una buena oposición. Guillermo, usted dijo algo ahorita que no debemos pasar por alto, y creo que usted lo dijo de una forma así rápida. Usted está hablando que se pudiera abrir la brecha de que existiera una segunda vuelta en las elecciones del año 2020. Con eso usted está queriendo decir que al parecer, solo con una división del PLD puede haber una segunda vuelta. Y del PRM, porque Hipólito acaba de declarar hoy que hay que romperle el pescuezo para quitarle la nominación a la presidencia. Como los pollos. Y Luis Abinader, bueno, yo no sé cómo va a quedar después de este escenario, ¿no? Pero ¿Y por qué usted dice Don Luis? ¿Por qué usted dice Don Luis? Porque la posición de Hipólito fue todo el tiempo de ceder, claro. Claro, entonces yo creo que está en una encrucijada, pero sigue siendo, a juzgar por las últimas encuestas, sigue siendo el preferido en la nominación presidencial del PRM. Entonces, nosotros pudiéramos tener un escenario de 4 candidatos, o de 3. Con posibilidades. Y 3 expresidentes. Y uno que quedó con un 30 y tanto %. Es decir, hay un escenario pintado de segunda vuelta que realmente tiene que ser favorecido. Y otra cosa importante, quizás para pasar un poco a la parte económica, que desgraciadamente siempre... No, pero sigamos un momentito, porque hay muchas preguntas sobre la... Pero, por ejemplo, la oposición, a mi juicio, ha quedado desarmada con relación a un componente importante del discurso opositor, que es el déficit fiscal y el endeudamiento. Porque al endosar la posibilidad de que se sigan utilizando el clientelismo y el populismo, que de seguro en unas primarias y en unas elecciones la tentación gubernamental por aumentar los gastos van a ser mucho, y aumentar los gastos va a aumentar el déficit, y el déficit va a requerir endeudamiento. Entonces la oposición ha quedado desarmada para poder recurrir a ese recurso en caso de una contienda electoral definitiva. Usted habló también de la necesidad que tiene el presidente actual de buscar una repostulación. Creo que lo dijo. Yo soy quizás de lo poco que todavía cree que el presidente no se va a reelegir. No porque él no quiera hacerlo, lo he dicho siempre, sino por la coyuntura política y social
que está viviendo la República Dominicana y que en mi óptica no veo que de aquí al 20 mejore con relación a ellos y al presidente. Y de hecho yo no sé cómo interpretar ese esfuerzo que hacen diferentes dirigentes del PLD de conminar casi al presidente de que se arriesgue a buscar un tercer mandato. Eso puede ser también un reconocimiento inconsciente o consciente de la propia debilidad que tiene el partido, que entiende que solo el presidente Danilo Medina le puede garantizar el triunfo. Yo no creo que el presidente no quiera o esté indeciso en buscar la repostulación. A mí me parece que todo este esfuerzo, la única justificación que tiene todo este brazo, hablando en términos beisboleros, que ha metido el presidente para la aprobación de la primaria abierta. Tirado la 98. Dentro de la ley de partidos, porque a veces la gente se confunde, primaria abierta, ley de partidos, no, primaria abierta es un capítulo, es un artículo de la ley, claro, de la ley de partidos. Es únicamente para poder permitirse la convocatoria de esas primarias abiertas. Él está contando que su burocracia, con sus casi 800,000 empleados, y un número igual o mayor de subsidiados, más los suplidores, contratistas, favorecidos, le van a proporcionar un número importante de votos porque ellos tienen la maquinaria para cotejar que el que tiene subsidio y el burócrata fue a votar y que votar por Danilo Medina. Con eso él va a argumentar una modificación constitucional, el pueblo me quiere y probablemente conmine al Congreso con esta experiencia ahora de aprobar la primaria. O sea, yo creo que el presidente Medina quiere repostularse, está firmemente procurando la... Yo no digo que no quiera, óigame bien, yo lo que creo es que las circunstancias que vivió Leonel Fernández en el 12, cuando en el 11 dijo que no iba y explicó por qué, son mucho más benignas que la que se le puede presentar al presidente Medina. Y una pregunta, no quería hablar de economía, pero es importante en este caso. Pero déjame antes, los perfiles personales humanos de cada uno de ellos son distintos. Claro que sí, pero las coyunturas también son diferentes. Y la coyuntura internacional que hay, por ejemplo, en la persecución contra la corrupción, el tráfico de dinero, este orden internacional de que por cualquier cosa están persiguiendo a un expresidente. Mira el caso de Correa, la gente cree que Correa lo están buscando por corrupción y no es así, fue porque hubo una acusación de que él presionó y forzó una situación contra un diputado, creo, algo así. Entonces, pero hay una onda internacional de combatir la corrupción en un gobierno donde los propios contratistas han admitido que hay corrupción y donde ha habido tantos escándalos. Entonces, el presidente Medina... Pero esos factores, más que favorecerlo, en términos social, lo que hace es que lo debilita. No lo favorece, pero puede ser que él esté pensando en que con un periodo más, con mayores posibilidades de tiempo, él pueda corregirlo. Puede ser. Y sobre todo con esta onda internacional a los expresidentes. Ayer mismo otro expresidente, el de Costa Rica, claro, fue perseguido, arrestado. Entonces, con esta onda de que a los presidentes le están pasando factura. Pero a Mujica no lo está buscando nadie. ¿Perdón? A Mujica no le está buscando nadie. No, nadie. No. Entonces, no es un problema de onda. Es un problema que el que da una excusa le construye una razón. Es un problema de onda tras el que tiene hecha. Exacto. Claro. Don Guillermo, pero hablando ya de economía, usted fue gobernador del Banco Central y tiene mucha experiencia. El Banco Central ha dicho que el país está creciendo, creo que un 6.6% del PIB en el primer semestre del año. Una tercera repostulación de Danilo Medina, ¿cómo afectaría la economía dominicana? Perdón, Guillermo, si me permite, para pedir una pausa comercial y luego pues entonces retornar con esta pregunta que le formuló con mucho más tiempo para responder. Luis Soto, exacto. Vamos a ir a una pausa, conversamos con el ingeniero Guillermo Carán, dirigente del Partido Reformista, economista, gobernador del Banco Central y amigo mío. Vamos a la pausa.
Bueno, amigos televidentes, conversamos con el ingeniero Guillermo Carán. Estamos de vuelta aquí después de la pausa y una pregunta que le dejó prácticamente en el aire, pues, don Luis Soto. Bueno, la respuesta a esa pregunta de posible detonación de crisis puede precipitarse no solamente después del 2020 si hay reelección, sino con todo el proceso previo. E incluso aunque no haya proceso previo, porque hay algunas variables que no dependen de las circunstancias políticas nacionales, sino internacionales. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos un presidente que es neoproteccionista, es un presidente que, América primero, que le dijo a los fabricantes de carros que iban para México, no, quédense aquí. Nosotros tenemos una fiscalidad deficitaria, una fiscalidad que depende de financiamiento externo. Yo no dudo que del ritmo de crecimiento de la economía, porque tenemos una economía dinámica con factores de producción importantes, localización geográfica, gente activa, gente trabajadora, recursos naturales, en fin. Pero el problema dominicano no es de crecimiento económico, es de sostenibilidad del crecimiento y distribución del crecimiento. Y la sostenibilidad del crecimiento depende del financiamiento, y sobre todo hay del financiamiento externo y del interno. Y el externo depende de la onda internacional. Voy a usar de nuevo la palabra, la onda internacional predominante. Tenemos un presidente que no tiene un buen concepto de Dominicana, porque lo ha llegado a decir, norteamericano, un presidente norteamericano, que ha cortado los fondos de organismos internacionales, que incluso pudiera decirle a los compradores de bonos soberanos en un momento dado, no me sigan invirtiendo en República Dominicana porque está gobernando con órdenes ejecutivas. Entonces, si por ejemplo a Leonel Fernández dice el rumor público que los americanos le dijeron 2 times is too much, o sea, 2 veces... demasiado. Ya, 2 veces. Bueno, si esa onda se repite, pues, y todo indica que puede repetirse, puede haber un estrangulamiento financiero. Y una mirada hacia la República Dominicana con preocupación sobre la evolución de la democracia dominicana y ese ahogamiento financiero se pudiera repercutir en varias manifestaciones. O si no dejan de prestar, probablemente si uno deja de prestar, sobre todo los compradores de bonos que se intercambian información y leen mucho los dictámenes del Fondo Monetario Internacional que han dicho que la deuda consolidada dominicana ya sobrepasa el 50% del producto, que las recaudaciones dominicanas, más de ese 50% se pagan en intereses y en el servicio y en la amortización de la deuda. Si hay un cierre financiero, un estrangulamiento financiero de uno, ahí vienen los otros. Entonces podríamos vernos en la disyuntiva de o no pagar y en consecuencia salir del orden internacional o de restringir los servicios y los servicios sociales, por cierto, muy precarios, que se están prestando. Pero parte de esos servicios tendría que conllevar una reducción de gastos en la burocracia y en los subsidios, que son los que sostienen políticamente al gobierno. De manera que esa posibilidad se puede acentuar con un clima enrarecido políticamente, pero no es que se tiene que esperar esa época para que se presente. Yo diría que se puede presentar en cualquier momento. Y siguiendo con el tema económico, reelección, el comportamiento de lo que se llama una parte de los poderes fácticos de la República Dominicana de cara a un potencial tercer mandato. Yo creo que hay que seguir hablando de potencial porque esto puede definir muchas cosas en el país de cara al 20. Si usted observa, actualmente ha habido inclusive un rechazo casi generalizado al tema de las primarias abiertas. Hay un rechazo casi generalizado en la sociedad al tema de la reelección. Y de hecho... Las encuestas lo reflejan. No solamente las encuestas, de hecho hemos visto personas que pertenecen al sector económicamente activo, poderoso de este país, que no favorecen un tercer mandato. Toda esa situación, ¿cómo modificar
también esa correlación de fuerza mediática para encauzarla a favor de un proyecto reeleccionista? Bueno, eso es un reto que es el presidente Medina que te Difícil, tiene que decir. Pero por eso yo uso el término el enrarecimiento del clima político. Yo creo que todos esos factores que tú has dicho tienden a enrarecer el clima político. Ahora, tenemos que reconocer que vivimos en el presente una sociedad anestesiada, adormecida, una sociedad más comprometida que antes, un empresariado más comprometido que antes, una nueva generación empresarial que a veces tiene posiciones ambivalentes. Por ejemplo, yo considero que como el tema de las primarias abiertas era tan incidente en la aprobación de la ley de partido, en estos últimos días, cuando se plazaba que se aprobara la ley de partido, se quería encubrir el tema neurálgico. Los propios partidos políticos, el propio PRD y mi partido, o sea, los dos opositores mayores, de los 4 que se consideran partidos mayoritarios, lo que están arrogándose es la facultad de haber aprobado la ley de partido, pero con un periquito, con una espinilla, con una nigüita, una piedra en el zapato muy peligrosa. Se aprobó la ley de partido, pero tú no sabes si esa ley de partido, como ustedes decían, va a perfeccionar la democracia después de 17 años que se estaba discutiendo. Y si acaso la empeora, porque endosa el clientelismo y el populismo, que a mi juicio son los enemigos fundamentales de una buena democracia. Pero además yo he dicho, lo que se aprobó en esa materia, concretamente, lo que hace es legitimar lo que ha pasado en los últimos años, ingeniero, que las cúpulas del partido son los que deciden quiénes van a ser los candidatos y cómo lo eligen. Así es. Y después de 17 años el resultado. Así es. Así es. Vi precisamente en estos días, hablando de las exportaciones y sobre todo sobre la visita sorpresa del presidente Danilo Medina en el campo, ¿cree usted que el sector agrícola, el sector agroindustrial, el sector que mueve la economía industrial, está trabajando para crecer esas exportaciones y hacer del país más sostenible, más independiente? Bueno, ellos están trabajando. Lo que pasa es que hay condiciones macroeconómicas que dificultan la efectividad del trabajo. En estos días hemos estado viendo muchos anuncios de competitividad, de que se tomaron decretos, que se adoptaron previsiones para mejorar la competitividad del país, pero un país se hace más competitivo cuando sus factores de producción son más halagüeños. ¿Y cuáles son los factores de producción que más inciden en la competitividad de una economía? La tasa de interés, el precio de los factores de producción como el costo del transporte, el costo de la energía, los impuestos. Entonces, si tú repasas la situación dominicana y lo comparas con nuestros competidores como Centroamérica y Estados Unidos, por los acuerdos comerciales que hay, el DERECAFTA, tú encontrarás que tenemos la tasa de interés más alta, que tenemos los impuestos más altos, el precio de los combustibles más alto, el costo de la electricidad más alto, la capacidad educativa, los recursos humanos peores, según las calificaciones del Foro Económico Mundial. Entonces, hasta que no se resuelvan esos problemas, la competitividad, el discurso pro competitividad no va a pasar de ser un discurso mediático. Y tú no puedes tener, por ejemplo, en el caso dominicano actual, una tasa de interés baja cuando tienes un gobierno que por sus altos déficits y para financiar sus déficits internos tiene que comprar dinero a los que invierten, a los bancos y a los inversionistas con altas tasas de interés. El presupuesto de este año estipula un 14% del costo del dinero. ¿Tú crees que una actividad agrícola, agroindustrial puede pagar, competir con esa competencia que le hace el gobierno con una tasa de referencia del 14% que sirve de referencia, perdón de la repetición, a todo el mercado financiero? No, el que tiene inversión, el que tiene dinero,
lo invierte en el gobierno comprando bonos en lugar de invertirlo en la agricultura, porque le da seguro el 14%, llueve, trueno, ventee, se venda y no produzcan los productos. ¿Y qué pasa? Como esos son los sectores de producción que generan más empleo digno y estable, esa es la vía para la mejor distribución de los beneficios del crecimiento con relación a la parte de tu pregunta que no había contestado, la generación de puestos de trabajo. Y esos puestos de trabajo no se están creando porque esas actividades no prosperan. Con razón, tú tienes que los empleos creados, la economía dominicana hoy es más informal que formal, 57% informal. Y la informalidad no es un empleo digno, porque si el empleado es informal, el empleador lo es. Y si el empleador lo es, significa que no paga impuestos ni paga seguridad social. Así es. Don Guillermo, en ocasión de la ley de lavado de activos, ha estado circulando un borrador o dos borradores de ley de amnistía fiscal. También se habla, o de corrección patrimonial. También se habla de una especie de reforma o ajuste a las disposiciones tributarias de la República Dominicana. ¿Usted cree que en este momento es conveniente una ley de amnistía fiscal o de reforma fiscal? Sí, yo creo que es imprescindible la reforma fiscal y el pacto fiscal, y está obligado por la ley de estrategia y desarrollo. Lo que pasa es que el gobierno le tiene, frente a la reforma fiscal, tiene una concepción muy limitada. El gobierno quiere nada más discutir impuestos y no quiere discutir gastos. Y la reforma fiscal, lo fiscal tiene dos componentes, impuestos y gastos. ¿Para qué quieres aumentar los impuestos si es para malgastar? Yo recuerdo cuando se discutía el 4% para la educación, en una entrevista que concedí a un programa de televisión, me preguntaron y yo di mi respuesta, que yo prefería que más que gastar más en educación, que se gastara mejor. El entrevistador o la entrevistadora se enojó porque yo no hice un apoyo entusiasmado al 4%. Porque siempre he pensado que más que gastar mucho, como se nos dice ahora y se nos propaga ahora, lo importante es gastar bien. Entonces, ¿para qué poner más impuestos si vamos a gastar más? Yo creo que se impone un pacto fiscal, una reforma fiscal, pero el gobierno no tiene eso. El gobierno está en discutir solo los impuestos y que le dejen sus gastos libres, y eso es un poquito el negocio del capaperro. Y nosotros no iniciamos al revés. No se supone que usted primero planifica con qué cuenta y después distribuye. Quiero decir que primero debimos definir el pacto fiscal para saber con qué contamos en educación y qué necesitamos, por ejemplo, en el pacto eléctrico. Sí. No sé, las cosas que empezaron al revés. Pero una característica del post-balaguerismo en materia fiscal presupuestaria es esa, que siempre comenzamos al revés. Por ejemplo, Balaguer comenzaba proyectando los ingresos, dejando los gastos igual que como se ejecutó el año anterior, y por eso siempre le sobraba. Tenía un excedente. Tenía un excedente. Ahora no, ahora se postulan los gastos, entonces se proyectan los ingresos, a veces muy optimistamente. Lo que falta, en lugar de rebajar los gastos, pedimos un préstamo. Y cuando hay caída en las proyecciones de ingresos, entonces pedimos más préstamo. Lo que pasa es que ahora al préstamo le cambiamos el nombre, vendemos bonos. Sí, bueno, es el peor de los préstamos, porque esa tiene la garantía ilimitada. La soberanía nacional. Porque no es lo mismo un préstamo como, por ejemplo, se estilaba antes, de un préstamo para una presa, para comprar un equipo, supervisado por el banco, que establecía procedimientos, que velaba porque la licitación fuera correcta, porque las partidas sean adecuadas y mantenía una vigilancia continua, ¿no? Ahora entra en el saco presupuestario y tú no sabes ¿a dónde va ese dinero? Pero Hacienda le está haciendo competencia al sector financiero de este país. ¿Quién? Hacienda. ¿O sí? El gobierno, vendiendo bonos, intereses más caros. No, por los dineros que recibe. El sector financiero no, el gobierno es el principal usuario del sistema financiero dominicano. Nacional. La competencia se la está haciendo a los agricultores y a los productores, a los sectores productivos, a los que generan empleo productivo digno y estable, que es como se percibe la vía de percibir los beneficios del crecimiento económico. Don Guillermo,
cerró la noche por hoy, Lamentablemente. lamentablemente. Para ustedes. Pero los amigos de están contentos porque la verdad que me imagino que la entrevista le satisfizo y llenó las expectativas como siempre. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, don Luis, Giovanni, y a la audiencia que nos permitió llegar esta noche a sus hogares. Mañana nuevamente nos reencontramos en Cerrando la Noche.